El concepto de dioses, que es lo correcto hablar de dioses en lo más antiguo de la historia de la humanidad, se comienza a hablar de dioses, no de Dios, Sí. de dioses. A través de todo lo que se conoce, en todos los registros que hay sobre los dioses, o un solo dios monoteísta, porque el monoteísmo no nació con Jehová, ya el zoroastrismo hablaba de un dios absoluto que es Ahura Mazda. No importa si son varios dioses o un solo dios. El concepto de Dios como tal o como dioses es pensamiento. El concepto de Dios o dioses iniciales que hayan creado algo, porque en todas las culturas hay distintas versiones de creaciones, tanto de la tierra, del universo, como el ser humano. No importa qué dios o qué dioses crearon la tierra, o qué dios o qué dioses crearon la raza humana. No importa. No importa tampoco qué forma tengan los distintos dioses. A dioses se les ve con 10 cabezas en forma de serpientes, en forma de leones, en forma de aves, de águilas. No importa la forma que tenga el dios o los dioses. Lo único que importa es que es un pensamiento que puede crear tanto el bien como el mal, o las guerras. Todos los dioses están untados de guerras cósmicas. Todos. Y con el dominio sobre la naturaleza. ¿Cómo dominan esta naturaleza? Físico, material, o cómo hacen las guerras, o cómo pueden crear. Solo a través de pensamientos. ¿Qué quiere significar esto? Que no existe Dios o dioses, creación, destrucción, guerras, civilización, mundos, si no existe la palabra pensamientos. La verdad absoluta de qué es espíritu, qué es alma, es el concepto de pensamientos. Que ya ese pensamiento se tome forma en un animal o en un espíritu, sea carne o no sea carne, lo importante es que es un pensamiento. ¿Sí se da cuenta? O sea, que no importa qué forma pueda tener el ser humano, no importa si es blanco, si es negro, si es amarillo, si es asiático, si es australiano, si es latino, no importa qué idioma hable. No importa la estatura, si es muy chiquitico o si es un gigante, si es blanco o negro. Lo que importa es lo que piensa esa persona. Igual sucede con los dioses, lo importante es lo que piensan esos dioses. Dependiendo del pensamiento, de cómo piensen estos hombres o esos dioses, puede catalogar a uno si esa persona es buena o es mala. Ahí podemos descubrir si es de luz o es de tinieblas. Dependiendo de la forma de pensar, de hablar y de actuar. Entonces, si nosotros tenemos a nuestro Padre, porque todo ser humano por lo regular imita la vida de sus padres o de sus amigos, o lo que ve en televisión, o lo que ha leído. Esas cosas de imitación van formando lo que es la mente de cada ser humano, de las conductas aprendidas de los demás. Se va formando pensamientos del bien o pensamientos del mal, dependiendo de la conducta de los demás. Si se ve la historia de Jehová, cómo piensa Jehová, no importa qué forma tenga Jehová. No importa si es una bestia, si es una serpiente, si es un dragón, si tiene rostro humano o no tiene rostro humano. Lo importante es cómo piensa Jehová. A mí me importa un carajo
¿Qué caras puede tener Jehová? ¿Cómo piensa Jehová? ¿Cómo actúa Jehová? ¿Cómo habla Jehová? Entonces, si vemos todo el historial de supuestamente la raza como hijos de este Dios, todo es violencia. Todo absolutamente es violencia. ¿Qué hacen los hijos de Jehová? Imitar lo que ven de su padre. Todo es violencia, todo es mentira de Jehová. El hombre engaña porque imita a su padre Jehová. Todo es engaño, mentira y manipulación. Si yo tengo un padre carnal y veo que mi padre viola, mata, asesina, o me envía a mí a matar, enviar, asesinar, como hace el padre con sus primos hijos, con sus profetas, que los envía a matar, a asesinar, a robar. Mi padre es bueno, mi padre es malo. Yo soy bueno, soy malo. Si lo que veo de mi padre en su conducta, en su forma de pensar, de hablar y de actuar es de tinieblas, yo puedo pensar que mi papá es malo. Y si yo hago lo que mi papá me ordena, yo soy malo, yo no soy bueno. Ahí nos damos cuenta de que lo que prima es lo que se piensa. No importa qué forma tenga. No, por eso aparecen los antropomorfos, el metamorfismo, en donde hay variaciones, mezclas entre animales y cuerpos humanos. Entonces no importa si un animal pueda pensar o no pueda pensar. Un animal, cualquiera, un águila, un perro, un león, si piensa y si piensa bien y hace el bien, es un dios. No importa, yo adoraría con gusto un animal, una serpiente. Si lo que está pensando esa serpiente va en bien de la humanidad, yo adoraría a esa serpiente como Dios. No me importa que tenga forma de serpiente. Por otro lado, una serpiente y un ser angelical con un rostro muy perfecto y muy bello, como lo piensan de manera errónea todas las religiones. Ese Dios perfecto con rostro hermoso es un ser de luz, porque es que no importa el rostro que me muestren tan hermoso, tan destellante, sino cómo piensa. Es santidad. Acá podemos ver en la tierra que la gente que miente y engaña son los pastores, papas que se visten muy bien y muestran un rostro muy reluciente, muy bonito, pero mentira es que sus pensamientos son los negros, los oscuros, las bestias, y no la carne, no cómo se visten. Pero lo importante es el pensamiento. ¿Cómo? ¿Y qué es el pensamiento? Ya dijimos que son letras que conforman los distintos alfabetos del mundo, alfabetos. Porque si no existían los alfabetos, no existieran los diferentes tipos de idiomas del mundo o de dialectos. Gracias a estos alfabetos se puede pensar. Y la forma de pensar, podemos decir si ese Dios es bueno o es malo, si esa persona es buena o es mala, en la forma de pensar, de hablar y de actuar. Que quede claro, no importa qué forma tenga un Dios, si es espíritu, si es carne, o si simplemente es una eternidad que no tenga forma. Cuando esta eternidad es un pensamiento que es alfabeto, ¿sí? Si ese pensamiento no emite, es simplemente el alfabeto conformando un espíritu eterno en las tinieblas. Si este pensamiento no emite juicio, no hace creación, no hace ni el bien ni el mal, yo opto por creer de que esa es el verdadero origen del ser humano. Porque si hablamos del término de hacer el bien desde el principio, de cualquier parte de inicio, en cuestión de creación, si se habla
de que Dios es luz y Dios es amor, es porque de antemano ya existe la palabra mal y oscuridad. O si no, no existiera el concepto de bien o de mal. Sería algo neutro, como es las señales de la eternidad. Alfabeto, letra y números. Aparece el concepto de luz, de Dios de luz y de amor, es porque ya existe el odio, la venganza. Claro. ¿Sí me entiendes? O sea, está la contraparte. Sí, sí. Si no existiera la contraparte, no estaríamos hablando de que... Exactamente. ¿Sí me entiendes? Entonces no podemos hablar de que en la eternidad, en las tinieblas de la eternidad conforman un cuerpo, un cuerpo espiritual de luz, de amor, de belleza, de esperanza. No. No se puede hablar de luz, de amor, porque no existe lo contrario. No había, o sea, no existe lo que es tinieblas. Por tanto, en las tinieblas de la eternidad, o al ser eternos, no hay ese concepto de bien ni de mal. Sí. Cuando Jehová comienza desde el Génesis a advertir, si tocan esto, no van a tocar esto porque ofenden o porque esto, por lo otro, ya está advirtiendo desde el inicio de que existe el bien y el mal. Cuando habla, yo siembro el árbol del conocimiento del bien y el mal, y supuestamente solo existe él y la Trinidad, en cuando es una raza Anunnaki, no una Trinidad. Cuando él está hablando, sembré el árbol del conocimiento del bien y el mal, cuando Jehová habla del bien y el mal, es porque ya existía antes de la creación el bien y el mal en él. Sí. Entonces, ¿de dónde me nace que la serpiente introduce el bien y el mal? O un Satanás introduce el mal en el hombre, cuando Jehová ya está advirtiendo que el hombre ya es como uno de ellos. Ya conoce el bien y el mal. Ya él, Jehová, conocía el bien y el mal en la creación. Es un Dios perfecto. Cuando crea un hombre con la semilla del bien y del mal, que es el conocimiento, que es el estado mental. Esto es importante. Eso. Sí. Dios. No importa. Es el pensamiento. No más. Vas para de contar. ¿Por qué es importante la parte... ¿Está grabando? Sí. ¿Por qué es importante que le estoy hablando de esto de que no tiene forma? Porque nos acostumbramos, o muchos de los cristianos leen las historias falsas del Antiguo Testamento donde los animales no son nada, son bestias. Cuando se ve el amor en muchas especies, cómo cuidan a sus cachorros, o cómo incluso unas especies se cuidan a los otros, se protegen, los ven como bestia y no sienten compasión por ellos. Incluso cristianos no sienten compasión por ellos. Cuando los animales sin tener pensamiento, ellos sufren, sienten. Ellos sienten y tratan de dar amor. Y el ser humano los ve como si no fueran nada. Ese tipo de pensamiento de no tener sentimiento y compasión a esos animales hace que esa persona sea totalmente una bestia de tinieblas. Porque toda la clase de vida se debe respetar. ¿Sí? Y vuelvo y le repito, muchos animalitos de esos que desprecian ellos y que lo ven como si no fueran nada, que solo sirven para maltratarlos y para alimentar el cuerpo, esos animales tienen mejor suerte que muchos de los seres humanos, como ya venía hablando. Mueren y ya no hay una esperanza de vida más allá. Mientras que todas las atrocidades que se hicieron en la tierra y todos estos engaños, todas las mentiras, se van a ver reflejados en la otra vida, en donde tienen pensamientos, y acá entra a moldearse todo lo que le digo. No importa qué forma de pensamiento, qué forma tengan estos pensamientos. Si estos pensamientos se han formado de un cuerpo humano o si estos pensamientos se forman de un cuerpo espiritual. Lo importante es que estos pensamientos hacen que se sienta dolor o felicidad en un cuerpo, o hace que se sienta dolor o felicidad en el cuerpo espiritual, no solo en el cuerpo físico.
Esos pensamientos formados de bien o de mal es lo que surge cuando muere la persona. Se va para otra vida. Bien, esos pensamientos formados continúan viviendo en un mundo paralelo, sin importar que no tengan carne. Van a seguir sintiendo las mismas emociones, los mismos deseos, pero sin ser satisfechos. El cuerpo humano se puede satisfacer los deseos, en el espíritu no se pueden satisfacer los deseos. Va a ser peor el sufrimiento en la otra vida. Mientras que si se deshace de los pensamientos en vida, de lo que es el concepto del bien y del mal, es cuando llega a las tinieblas de la eternidad. No tener un concepto de un Dios de amor y de luz, cuando esa es la mentira creada por Jehová, la luz y el amor, el odio y el amor, los opuestos mentales hablados en el Kibalión. Sí. Cuando se deshacen todas esas creencias religiosas, aparecen las tinieblas, donde no hay concepto de bien ni de mal, donde no hay un Dios de amor y un Dios de odio. Eso es meramente carnal y espiritual, en lo creado, no en lo increado. En lo increado, en la parte increada no existe el concepto de bien ni de mal. Eso es ya.